Buenos días, compañeros del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. Mi compañero John Joshua Maldonado Peña y su servidor Sergio Mesa Salcedo. Antes que nada les enviamos un saludo desde Capilano University en Vancouver, Canadá. Y nuestro tema que vamos a exponer es motor de anillos rosantes. Voy a comenzar por darles una definición de qué son los motores de anillos rosantes. Y es el corazón de muchas aplicaciones de accionamiento en el seguimiento de elevadas potencias. Aquí tenemos una imagen de un motor de anillos rosantes. Y bueno, estos motores son utilizados en aplicaciones en la industria, por ejemplo en las materias primas, así como minerías y otras piedras, también en la industria de los aglomerantes, como la obtención de cemento, cal y yeso para el accionamiento de machacadoras, prensas de rodillos y molinos, y también para el accionamiento de grandes ventiladores, bombas y otros tipos de accionamientos como cintas transportadores amplias. Básicamente estos motores de anillos rosantes son utilizados para aplicaciones de alta potencia en la industria. En esta imagen podemos ver las partes del motor de anillos rosantes. El funcionamiento básicamente es que el rotor se cierra en cortocircuito desde el exterior a través de unas escobillas y anillos rosantes. En las siguientes imágenes podemos ver cuáles son los anillos rosantes y la escobilla del motor. ¿De qué está compuesto un motor de anillos rosantes o rotor de vanado? Aquí están todos los componentes y inicia con la tapa de acceso a las escobillas, la tapa de ventilación, el ventilador, soporte semieje, lado de escobillas, caja de bornes, el estator, rodamientos, escobillas, anillos, rotor bobinado con hendiduras, rodamiento y finalmente la tapa y soporte rodamiento lado eje. Estas son las partes de lo que está conformado este motor de anillos rosantes. Algunas condiciones que tienen que tener estos motores es que en el caso de una alta solicitud de la potencia de diseño del motor, referida a la potencia total de la red, origina una mayor intensidad de arranque y una fuerte caída de tensión que paralelamente puede perjudicar en el funcionamiento a otros equipos conectados. Otra característica o condición que debe de tener es que la construcción del motor asíncrono con anillos rosantes posibilita con un adecuado dimensionamiento del arrancador, un momento de arranque de la misma dimensión que el par de vuelo de diseño del motor, lo que en general suele ser de 2 a 3 veces el momento de diseño, mientras la corriente de arranque de diseño se mantiene o se mantiene un poco por encima. Algunas especificaciones generales de estos motores es que tienen un alto par de arranque, 2 a 3 veces el par nominal, una intensidad de arranque reducida, nada o mínimamente superior a la intensidad nominal, ninguna limitación del tiempo de arranque ni el número de arranques, ninguno o muy pocos golpes de par durante el arranque, dependiendo del arrancador utilizado, mejor rendimiento durante el servicio, ningunas pérdidas del convertidor, ninguna condición ambientales especiales, ninguna distorsión de armónicos, ninguna medida correctiva contra las perturbaciones. Estas son las especificaciones generales de estos motores. Ejemplos de algunos códigos para motores de anillos rosantes. DSKK es un motor de corriente alterna de rotor de anillos rosantes con intercambiador aire-aire, carcasa en forma de cajón. El DSWK es un motor de corriente alterna de rotor de anillos rosantes, refrigeración circular con intercambio aire-agua y su carcasa es en forma de cajón también. Otro código de ese tipo de motor es un DSOR, que es un motor de corriente alterna de rotor de anillos rosantes, refrigeración superficial y carcasa redonda.
Aquí tenemos unas imágenes, unos pequeños, unos ejemplos, y está el reference cementer, acondicionamiento doble para un molino de cemento en Francia. Sus características son 750 kilowatts, 6000 volts, 50 Hz, de 8 polos y un M83 y rodamiento de bolas. El otro motor de anillos rosantes es referencia a una industria de cemento. A este se le reemplazó un motor Sintrón antiguo marca Alice Chalmers como acondicionamiento para un molino de cemento con un motor de anillos rosantes Helmer en Colombia. Su tipo es un DSKK 560L-10 con 1500 kilowatts a 4100 volts y 60 Hz, 710 revoluciones, 10 polos, calefacción de anticondensación y segundo extremo de eje para un motor auxiliar. El motor fue suministrado junto con un arrancador líquido, acople flexible y dos condensadores de media tensión para la compensación del factor de potencia. Aquí tenemos otros ejemplos que son literalmente del mismo tipo. ¿Sí? Una referencia de la industria del cemento. Esto está instalado en los Países Bajos. Es un motor trifásico de anillos rosantes para su arranque mediante rheostato líquido. Es un tipo de SBK 1000-12. Sus datos técnicos son 4500 kilowatts, 10.000 watts, más o menos 10%, una frecuencia de 50 Hz, una velocidad de 496 revoluciones por minuto a 12 polos. Es eléctrica y mecánicamente intercambiable con una máquina original. El otro ejemplo es un motor trifásico con rotor de anillos rosantes en Estados Unidos, tipo DSBK 9000L-12 de 4500 kilowatts, 4160 volts, 60 Hz, 12 polos. Es un suministro con arrancador líquido. Entre algunas de las ventajas y desventajas de los motores de anillos rosantes son las siguientes. Sus ventajas es un alto par de arranque, control simple, baja corriente de arranque. Y entre sus desventajas tenemos el bajo rendimiento, pérdidas proporcionales al deslizamiento, factor de potencia menor que 0.80. Eso es un dato muy importante que hay que tener siempre en memoria. Existencia de un juego de anillos rosantes, existencia de un juego de escobillas y un pequeño rango de variación de velocidad. Asimismo, aquí en esta parte se está mostrando la conexión del motor de anillos rosantes. Como ejemplo, un molino cargado necesita un par de arranque muy alto o incluso un par de ruptura de arranque inicialmente elevado, lo cual es mucho mayor que el par de diseño que el motor que se tenga. El alto par resistente de un molino cargado lleva a largos tiempos de arranque, de forma que el alto momento para el conjunto produce una alta duración del arranque, incluso para bajas velocidades. Mientras el proceso requiera de varios arranques por día, se producen altas cargas térmicas en el sistema. Por nuestra parte ha sido todo, es nuestro tema, motores de anillos rosantes. Aquí tenemos o presentamos nuestras referencias y pues eso sería todo.